Hola mis amigos, muchas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Hoy quiero que tratemos un tema bien especial, porque en un mundo donde las prácticas ocultas y la brujería parecen estar en aumento, es vital que nosotros los cristianos comprendamos nuestra posición y autoridad en Cristo Jesús. La Biblia, que es la poderosa palabra de Dios, nos enseña que a través de nuestra fe tenemos el poder para enfrentar y resistir las influencias malignas. Pero, ¿cómo podemos ejercer esta autoridad y qué nos dice la Biblia sobre nuestra relación con aquellos que practican la brujería? Veamos una historia de liberación. Una joven llamada Ana, que creció en un entorno donde la brujería y la adivinación eran comunes. Un día se encontró con una mujer que afirmaba tener el poder de predecir el futuro. Y esa joven, intrigada, comenzó a visitar a esa mujer. Pero pronto se dio cuenta de que su vida se llenaba de confusión, desorden y miedo. Y un día, un amigo cristiano le habló del amor y el poder de Cristo Jesús y de la libertad que se puede hallar al creer, al confiar en Él. Y Ana entonces decidió orar y pedir ayuda a Dios. Y a través de la oración y el apoyo de su amigo, Ana fue liberada de la influencia de la brujería y encontró paz en su vida. Y esta historia, amigos, ilustra la autoridad que los cristianos tenemos para confrontar y vencer las fuerzas del mal. Notemos que desde la antigüedad, el Señor nuestro Dios prohibió la brujería. La Biblia es clara en su condena hacia la brujería y la hechicería. Allá en el Antiguo Testamento, Dios establece normas que prohíben estas prácticas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, se dice claramente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien use de adivinación, ni de agorero, ni de sortílego, ni de hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Está muy claro este pasaje que no solo prohíbe estas prácticas, sino que también explica que son una razón por la cual Dios juzga a las naciones paganas. Y allí en Éxodo capítulo 22, versículo 18, dice el Señor claramente demostrando su rechazo a esas personas. Dice: a la hechicera no dejarás que viva. Era una orden clara para el pueblo de Israel. Y este versículo subraya la gravedad de la brujería en la sociedad israelita, indicando que se debe tomar una postura firme contra tales prácticas. Pero también podemos ver que Dios nos ha revestido de autoridad a nosotros los cristianos. Podemos notarlo en el Nuevo Testamento, donde se revela que los cristianos tienen autoridad sobre las fuerzas del mal, incluyendo a los brujos y hechiceros. Allí en el Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 19, el Señor Jesús dijo claramente: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amigos, este versículo muestra que los creyentes tienen y tenemos la autoridad para enfrentar cualquier poder maligno, pero hay que creer en la palabra, porque es insólito, es asombroso escuchar de creyentes temerosos a las obras de las tinieblas, a los brujos, a los hechiceros. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque creen más
a la maldad y a la tradición de la gente y a lo que dicen los demás, a lo que ha dicho el Señor. Si somos creyentes, tenemos que ser creyentes de la palabra de Dios. Y este es un aspecto muy importante. Yo debo creer y actuar en consecuencia a la palabra de Dios, si es que la creo, si es que le creo al Señor, porque si no, ahí sí, ya estás grave, ya eres un incrédulo. Y el Señor dijo claramente aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No importa la categoría del demonio, del brujo, del hechicero, del adivinador, del agorero, del quien sea. El Señor es poderoso y está en nosotros. Notemos otra promesa que el Señor nos hace allí en San Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y aquí el Señor Jesús, el Todopoderoso, promete que los creyentes tendrán la capacidad de expulsar demonios, lo que implica una autoridad sobre las prácticas ocultas. Pero tenemos que creer la palabra, o si no, vamos a vivir como tantos otros creyentes, entre comillas, que viven llenos de temor. Allí en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha es real y no es contra personas, sino contra las fuerzas del mal. Por eso debemos ser conscientes de ellos, pero también conscientes de que el que está en nosotros es más poderoso. Mira que este pasaje claramente enfatiza que la lucha del cristiano es espiritual y que tiene la autoridad para enfrentarse a esas fuerzas del mal. Pero podemos estar seguros porque contamos con la protección divina. Pues la Biblia también nos enseña que Dios protege a sus hijos de las influencias malignas. El Salmo capítulo 91, versículo 1 y 2, que es para vivirlo, para aplicarlo, para practicarlo, no para tener la Biblia abierta, porque ella abierta sola en una sala se llena de polvo, es para aplicarla en nuestra vida. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, está bajo la cobertura del Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, bajo su cuidado, su protección. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y este salmo resalta la seguridad que los creyentes tienen al confiar en Dios. Y allí la primera epístola del apóstol San Juan capítulo 4 versículo 4 dice, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es, y este versículo enfatiza que el poder de Dios en nosotros los cristianos, los creyentes, es mayor que cualquier poder maligno en el mundo. Recuerda que nuestro Señor es el Todopoderoso y Él habita en nosotros. Y si usted solamente es una persona religiosa, pero aún no ha creído en el Señor de todo corazón, no ha creído en su palabra, le invito a que ahora se arrepienta y le diga, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Deje de andarle teniendo miedo al diablo. Él es el que tiene que salir huyendo. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este texto muestra que la sumisión a Dios es la clave para resistir las influencias malignas. Por lo tanto, vamos a someternos a Dios, vamos a rogarle al Señor perdón y apartémonos